Muy buenas viejones, bienvenidos a mi canal. Como cada vez que sale Retro Gamer, os traigo la revistica al canal. Es una revista que me compro cuando sale, normalmente es cada 2 o 3 meses. El precio es de 6,95, a mí me merece la pena. Yo siempre os digo lo mismo, es una revista que no tiene prácticamente anuncios. Y tiene un contenido muy chulo, muy trabajado y muy concentrado y muy denso. A mí la verdad es que me encanta, me gusta mucho. En la revista de esta vez, destaca en portada el Space Invaders. Hay un articulazo de Space Invaders, de la historia del videojuego, de todas las versiones que han salido. Aquí también hay un artículo, ahora lo veréis, de la historia de SNK. Aprovechando el 40 aniversario, pues bueno, han hecho un compendio un poco de lo que es la historia de SNK. Veamos a ver qué pinta tiene esto. A ver. Aquí hay una pequeña reseña de una consola china, de la Go Retro, que tiene cierta fama. Yo últimamente la veo por muchos canales. No sé si la vi en el canal de Retro Locatis. No sé si traerla al canal, no sé si merece la pena o es interesante. La verdad es que últimamente ya he traído muchas cosas chinas y ya empieza a estar un poco saturado, ¿no? El canal de cosas chinas. Vamos a ver qué hay por aquí. Hay un artículo aquí muy interesante de Retro Barcelona. Aquí también hace una reseña de Retro Sevilla. Este artículo está chulo. Es un mini artículo pequeño que habla de varios libros dedicados a retro gaming de varias plataformas. Amstrad Eterno, el de Super Nintendo. Este de Super Nintendo tenía pensado comprármelo, al final no me lo he comprado para estas navidades. Y el legado de 3DFX, que se dedica a las tarjetas aceleradoras Voodoo, que tanto me gustan. Hay una campaña de Kickstarter que no sé si habrá finalizado. Y la verdad es que este libro promete muchísimo, ¿eh? Yo ese seguro que me lo compraré. ¿Qué más hay por aquí? El artículo de Space Invaders. Esto es uno de esos artículos que a mí me gustan de esta revista. Porque es un artículo que está muy... no es un artículo pequeñito, ¿vale? Está trabajado, tiene muchísima información. Si quieres conocer en profundidad algún juego que te interese, por ejemplo Space Invaders, pues aquí es la leche. Hablan de muchísimas versiones que hubieron... una barbaridad. Aquí está el artículo de SNK, los 40 años de SNK. Este también es muy completito, es larguísimo. Estos artículos son de esos que hay que leer con muchísima calma. Está muy bien, aquí habla de todas las consolas que tuvieron. Bueno, estas no son todas, aún falta alguna. Creo que por aquí viene la denostada Neo Geo Mini. ¿Qué más? Aquí hay otro artículo. No paso página por página para no estropear los derechos de autor de esta gente. Aquí hay un artículo que me encanta. La saga Fallout a mí me gusta muchísimo. La historia de Fallout. Fallout es una saga de videojuegos de la cual la primera y la segunda entrega yo no la conozco, no la he jugado. Conocí Fallout a partir del Fallout 3 y la verdad es que me enamoró totalmente. Aquí tenemos un artículo que es de Pokémon, que a mí no me gusta Pokémon, así que mejor lo saltamos. Y aquí hay unos esos artículos que me recuerdan mucho a Micromanía y a las revistas de ese estilo. La guía definitiva del 1943. Pues nada, un articulito que te explica una guía del juego, los enemigos que habían, trucos para pasárselo mejor. Es una pasada. Me encanta. Este tipo de artículos son los que a mí me trasladan a aquella época en que me compraba la Micromanía y me la leía nada más recibirla en mis garras. Aquí hay un artículo muy peculiar que habla del movimiento punk y la influencia que tuvo en la época de oro del software español. Hubieron varios juegos que se basaron un poquito en el movimiento punk. Es curioso este artículo. Y aquí hay un artículo del R-Type 2, la guía definitiva de R-Type 2. Es una pasada. Me encanta la maquetación que han hecho de este artículo. Fijaros que está como marcado, ¿no? En lo que son los sprites que salen en el juego. Es una pasada. Esto me recuerda mucho a las revistas viejunas de la época. Aquí hay un artículo de Hinox. Siphon Filter, un juego que sale en el top 100 de los mejores juegos de PlayStation 1 según vuestros votos. No os digo en qué puesto, pero ya lo descubriréis. ¿Qué más? Aquí hay otro videojuego, Narc. La guía definitiva también de Narc. Lo pasaré un poco rápido. Aquí hay varios artículos más de varios juegos y me ha gustado muchísimo este artículo porque explican la historia de cómo se ha hecho este juego, El Tesoro Perdido de Cuauhtémoc.
A los más viejunos del lugar diréis, este juego no me suena a nada. ¿De qué narices está hablando el señor viejuner? Es que este juego no es un juego viejuno, es un juego desarrollado para CPC por la gente de 4 MHz.es, que son estos chicos de aquí. Y es un juego que se lanzaron en el año 2017. Lo traje al canal, hice un análisis del juego. La verdad es que me encantó. Es una auténtica pasada. Es una mezcla entre Rick Dangerous y algún jueguillo más de plataformas. Y de verdad, captaron la esencia. Esta gente se nota que son de la vieja escuela, como la mayoría de los viejuners, porque captaron la esencia de los juegos de aquella época. La música está hecha por McLean, un miembro de 4 MHz.es, que me encanta como lo hace. Y la música también es brutal, es una pasada. Aquí veis el mapa, esto era muy típico de Micromanía, no sé si os acordaréis. Es una pasada, me acuerdo de ver la Micromanía aquella tan grande, y desplegar las hojas con los mapas de todas las fases de los juegos y tal. Es una pasada este artículo. Me gusta mucho porque se fijan en detalles como, por ejemplo, creo que esto es un tracker, ¿no? Está aquí es un Arcos Tracker. Sí, la banda sonora la hicieron con ese tracker, supongo. Un artículo, la guía definitiva de Raiden. Pedazo de juego de naves que jugué en arcade y me vicié muchísimo. ¿Qué más? A ver, aquí hay más cositas. Bueno, yo creo que hay un artículo del World Rally Championship. Pues nada, esta ha sido mi mini reseña. No me detengo en cada página porque no quiero estropear la sorpresa para que os la podáis comprar y disfrutarla. Y bueno, lo he dicho, lo de siempre, yo recomiendo esta revista, que conste que a mí nadie me paga, ni nadie me la regala, ni nadie me obliga a hacer este vídeo de ninguna manera. Lo hago porque yo quiero, porque me gusta, porque yo creo que merece la pena y por eso os lo explico. Pues nada, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!